Y como le habíamos anunciado, tenemos una entrevista que nos va a ayudar a entender la dimensión de la obra pastoral papal del Papa Francisco. Está con nosotros en la línea telefónica desde Lima, Perú, que está trabajando allá, el padre Hernán Quesada, que es médico, sacerdote jesuita, teólogo moral y es delegado de formación de juventudes y vocaciones de la Conferencia Jesuita de América Latina y del Caribe. Padre Hernán Quesada, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, padre. Estoy esperando la comunicación. Él está en Lima, está trabajando allá. Me decía ayer que pactamos esta entrevista, que él llega a su oficina, por eso le estamos marcando ahora. Es además jesuita. El padre Francisco, hay que recordar que era jesuita. Y los jesuitas tienen una cosmovisión muy destacada, importante, diferente, digamos, dentro de la Iglesia Católica. De ahí que el padre Francisco, y ha sido así reconocido por mucha gente, era muy cercano a los más pobres. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Mañanera del Pueblo, decía precisamente que una de las características era la visión pacifista que tuvo el Papa Francisco. Padre Hernán Quesada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, sabemos que está en Lima, le agradezco mucho que nos tome la llamada para poder entender la misión, la obra del Papa Francisco. Comenzaré por preguntarle, padre Hernán Quesada, el Papa Francisco como usted son jesuitas. ¿Qué diferencia, cuál es la cosmovisión de los jesuitas respecto del mundo, de la Iglesia Católica, de la fe, de los feligreses, padre? Mira, a lo mejor te diría que somos una orden nacida en 1540, una orden moderna que surge justamente en un momento de cambio de época. Entonces es ese momento donde llega la modernidad, donde hay que tener un diálogo con las ciencias que están afianzándose, creciendo, apareciendo en nuestra realidad. Y en ese contexto aparecemos los jesuitas. La Compañía de Jesús es la última de las órdenes religiosas, después van a ser congregaciones o institutos religiosos, y nacemos en un contexto de crisis de la Iglesia, en un contexto también del surgimiento del protestantismo. Digamos que Lutero tiene críticas fuertes a la Iglesia, Ignacio de Loyola es consciente de estas críticas, pero Ignacio de Loyola se pone al servicio del Papa y va a ser un contrarreformista, digámoslo así, ¿no? No en el sentido de oponerse a que se reformen las cosas, sino en el sentido de provocar el diálogo, provocar la reflexión y la formación. Entonces la Compañía de Jesús nace en ese contexto de cambio epocal y de crisis del momento histórico de nuestra humanidad. Así nacemos. Nuestro carisma tiene que ver no con mirar a San Ignacio, por eso no somos ignacianos o iñiguistas, sino somos jesuitas, en el sentido que encontramos nuestra identidad en Cristo. La centralidad de nuestro carisma tiene que ver con ser profundamente seguidores de Jesús, en donde encontramos nosotros nuestra identidad. Eso me parece que es algo que se ve, pues no quisiera decir solamente en el Papa, sino en todo cristiano que queremos encontrar nuestra identidad en Cristo. Pero nosotros lo hemos o surgimos en este contexto donde esa identidad se veía en crisis por el cambio epocal de la modernidad. Padre Hernán Quesada, y hay una coincidencia, pues, ahora que usted lo pone tan claro, en el momento en que Francisco es ungido papa, Jorge Mario Bergoglio es ungido papa y ha sido reconocido por muchas voces, diría yo que una totalidad de voces, como un papa reformador. ¿Por qué tenemos que entender que sí lo fue, que su papado de 12 años ha sido así, padre Hernán Quesada? Sí, yo creo que justamente también
pontificado de Francisco, y quiero subrayar la palabra pontificado, que tiene que ver con ser puente. El sumo pontífice es nuestro gran puente, y es ese que hace de puente entre lo divino y lo humano, pero también entre todo lo humano en un momento que quizás cuando viéramos aquellos años del 1540, donde está aconteciendo un cambio histórico que hoy llamamos modernidad, eh, estamos ahora en el siglo XXI en un momento también de un cambio donde las cosas no son como eran antes, con toda la aparición de la era digital, ¿no? Le vamos llamando como era digital a este momento histórico. Entonces, ahí es donde Jorge Mario Bergoglio es elegido papa, y para mí ha hecho eso, un rol de ser puente entre la ciencia, pero en esta ciencia en el siglo XXI, entre la tecnología, entre tantos cambios en el planeta, una crisis de liderazgos, crisis políticas, y vamos a ver un pontificado, un hacer de puente bastante interesante que comienza para mí marcado con Laudato Si, donde sorprende cómo un papa o un pontífice está hablando de calentamiento global, está hablando de crisis climática, está presentando un texto que va a ser recibido por los científicos, por los ambientalistas, y entonces nos pone en diálogo ante una de las grandes crisis del siglo XXI que amenaza el futuro de la humanidad. Eso me parece un ejemplo, este pontificado de Francisco, que va a estar marcado por el diálogo, por la cercanía, por no cerrar puertas, sino abrir puertas, por convocar a que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas, un hospital de campaña, dice él, ¿no? Donde tenemos que acoger, donde tenemos que incluir, escuchar. Y eso, no hay nada de novedad, eso es evangelio. Pero hay mucho de creatividad y de diálogo porque hay que actualizar. Actualizar no es cambiar lo fundamental, sino hacerlo dialogante con la realidad del siglo XXI, y creo que ese es un gran legado que ha hecho el Papa Francisco. Padre Hernán Quesada, le saluda Andrea Casco. Preguntar, hemos hablado mucho justamente de lo que logró el Papa Francisco, sin embargo, sí también está en duda de qué podría estar en riesgo, que sí podría tener marcha atrás. La representación de las mujeres en la Iglesia Católica es algo de lo que más preocupa, de los temas pendientes que habría dejado el Papa Francisco. Mira, yo creo que un papa no puede agotar la agenda en el sentido de decir, ya resolví todos los temas. Un papa avanza en la agenda de los temas pendientes, el que sea, todos los papas lo han hecho, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y con Francisco también tuvimos un avance en estos temas. Cita el tema de la mujer, y claro, es un tema que no podemos decir ya está atendido en su totalidad, pero sí tenemos unos cambios grandes, trascendentes en el tema de la mujer. Por ejemplo, el sínodo de los obispos históricamente había sido un sínodo de los obispos, donde tenían voz y voto los obispos. Hoy, después de Francisco, es un sínodo donde hay laicos y laicas participando como padres sinodales con voz y con voto. Entonces sigue siendo un sínodo de los obispos, pero en ese sínodo de los obispos ya hay presencia de las mujeres religiosas y laicas que tienen voz y voto en un espacio tan importante que va marcando la ruta de la iglesia como un sínodo. Mujeres que han sido nombradas en cargos importantes dentro del Vaticano, secretarias ejecutivas, ahora una prefecta de un dicasterio, donde un cardenal colabora con ella, pero ella es la que encabeza. Perdimos la comunicación. Ahí está, padre. ¿Nos escucha, padre Hernán Quesada? Ya no sé en qué punto me quedé. Ajá. Cuando Bueno. Hablando precisamente de cómo los laicos y las laicas están ya teniendo voz y voto en la iglesia, y estaba usted desarrollando precisamente el tema de las mujeres en esta parte.
Sí, les decía que la participación de las mujeres en el sínodo, con voz y con voto, bueno, ya es un tema enorme en esta agenda sobre no quiero usar la palabra inclusión, sino de darnos cuenta de la importancia que tiene el que las mujeres sean reconocidas en todo su aporte dentro de la estructura y dentro de todo lo que tiene la Iglesia Católica. Y ya tenemos mujeres que están encabezando, hoy hay una prefecta de dicasterio con la que colabora un cardenal. Eso era impensable hace 20 años, ¿no? Hace 15 años. Y hoy ya se ha avanzado en estas cosas. Entonces la agenda no está terminada, pero la agenda no está donde estaba hace 12 años, ha avanzado bastante, hay temas pendientes, por supuesto, y seguiremos avanzando en la iglesia con quien sea el sucesor de Pedro. Padre Hernán Quesada, ¿qué tan difícil y complicado va a ser este cónclave que se va a realizar? El padre Francisco salió salió ungido, elegido papa en una quinta ronda. ¿Qué tanto tengo entendido, 135 cardenales que van a votar o que van a escribir en la papeleta su propuesta, su decisión, qué tan difícil se espera que sea este cónclave especialmente? Pues no lo podemos saber, pero a mí me gustaría subrayar algo. Un cónclave, claro que se puede tratar de entender con algunas categorías políticas, sociológicas, organizacionales, pero en un cónclave hay algo más que eso. Y realmente yo soy un convencido de que en un cónclave actúa el espíritu. Entonces durará lo que tenga que durar, será lo complejo, lo simple que tenga que ser, pero lo que estamos seguros es que tendremos pues un papa para el siglo XXI. Hernán Quesada, padre jesuita, usted conoció al Papa Francisco, lo percibió, lo vio. ¿Qué recuerdo tiene en la memoria, en el corazón de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco? Mira, pues yo algún día lo dije la primera vez que lo vi, yo estaba bastante emocionado porque iba a conocer al Papa. Bueno, llegué, le dije, Santidad, soy jesuita mexicano. Y entonces me dijo el Papa, ¿y yo qué culpa tengo? Entonces le dije, ninguna, pero esperaba encontrar un poco de solidaridad en mi condición, ¿no? Entonces soltó una carcajada que me hizo como decir, este es un papa que al momento de tu encuentro inmediatamente te hace sentir cercano y te llena de alegría. Mi sensación de las veces que tuve el gusto de encontrarme con él fue eso, de un papa que era accesible, que era simple y que te contagiaba su alegría. Bastante inteligente, bastante profundo, atento a todo, sabía todo, estaba al tanto de todo. Sí, bueno, me pareció eso, ¿no? Un papa, un regalo que fue para nuestra iglesia, el Papa Francisco. La alegría, padre Hernán Quesada, fue una característica esencial del pontificado de este periodo de Jorge Mario Bergoglio, sin duda. Hay incluso algún momento que está circulando en redes sociales donde les pide precisamente a los padres, a las mujeres participantes, nunca avinagrarse. Lo menciona de esta manera. Les dice que siempre hay que sonreír y darle la mejor cara a las personas de las que están rodeadas. Me parece una parábola, quizá hay que decirlo, quizá una cita muy representativa de lo que tratamos de decir y de lo que nos explica precisamente el padre Hernán Quesada. Sí, fue un papa, un gran comunicador. Yo creo que fue un gran comunicador y él quiso comunicarse con la gente de a pie, quiso comunicarle a esa gente de a pie alguna buena noticia, una orientación, una cercanía para su día a día, para su cotidiano.
y eso es importantísimo en estos tiempos. Un papa que, como dicen, utilizaba imágenes poderosas para comunicar, no se me adivinen, pastores con olor a oveja, hospital de campaña y tantas frases que nos ha dejado su pontificado, ¿no? Ser primeriados por Jesús. Bueno, pues se podría hacer un diccionario de todas las palabras también que se inventó para comunicar lo complejo, lo profundo de una manera simple. Padre Hernán Quesada, para concluir, hay quienes queremos ver, y lo ha dicho usted, incluso matices políticos en todo lo que está ocurriendo, sociales, sociológicos, pero a ver, realmente la Iglesia Católica en esta sucesión papal, padre, realmente en esta sucesión papal hay en juego cosas para la Iglesia Católica o son parte de los procesos naturales de la evolución de la Iglesia. Perdón, no te entendí la primera parte de la pregunta. Decíamos que hay quienes queremos ver, dije yo, hay quienes queremos ver muchos significados en esta sucesión, ¿no? El sucesor de Francisco se espera, y aquí especulamos, que debiera continuar la labor incluso con las características y las cualidades del Papa Francisco. Ahora bien, ¿está realmente la Iglesia Católica ante una disyuntiva de regresar a un cierto conservadurismo o avanzar todavía al progresismo que tenía el Papa Francisco? ¿Está realmente en ese momento la Iglesia Católica? Mira, yo creo que no. Y a mí no me gusta hablar de continuidad, sino de novedad. Y esto hay que marcar. La barca es la barca de Jesucristo y la lleva Pedro. Y será el Pedro que sea y tendrá que enfrentar las tormentas que sea y tirar las redes para donde las tenga que tirar de acuerdo a lo que se le presente. Yo no quiero otro Francisco, así como tampoco hubiera querido otro Benedicto ni otro Juan Pablo II. Pero agradezco el pontificado de cada uno de estos porque fueron los Pedros que iban en esta barca que es llevada por Jesucristo. Entonces hay que tener confianza, hay que tener fe. Esto de que si un conservador o un liberal, será el Papa que nos regale el espíritu para esta realidad del siglo XXI, y eso yo estoy muy seguro después de la elección de Benedicto XVI y de Francisco. Fueron los papas para ese tiempo, ¿no? Para las tormentas que iban a azotar la barca, fueron los papas indicados. El nuevo papa también lo será, y ahora, bueno, pues demos gracias a Dios por este pontificado, y hay que disponernos para la sorpresa y para seguir remando con el nuevo pontífice cuando aparezca. Padre, qué gran mensaje de mucha esperanza. Nos mencionaba hace un momento que será un papa listo para el siglo XXI, que necesiten los tiempos actuales. Ayer también mencionaban que con la renuncia de Benedicto se ve una gran crisis, sin embargo llega Francisco y da este mensaje o esta situación de certeza, de decir que los tiempos tenían que ser tal y como fueron. Y bueno, justamente eso predomina en los mensajes de las personas como usted, de los sacerdotes, pero también de los especialistas. Habrá que esperar y seguramente se sorprenderá la comunidad católica con la elección. Gracias, Padre, por este gran mensaje. Álvaro. Gracias, Padre Hernán Quesada, mexicano, sacerdote jesuita, médico, teólogo moral y, muy importante, delegado de formación de juventudes y vocaciones de la Conferencia Jesuita de América Latina y del Caribe, quien está en Lima. Le agradecemos de manera muy especial habernos tomado la llamada y habernos ilustrado sobre la obra, entender a los jesuitas, entender el momento que nos ha dejado muchas luces. Padre Hernán Quesada. Muchísimo gusto, un abrazo a ti, a todo el auditorio y a todos los que están por ahí. Que estén muy bien. Muchas gracias.
7:52. Veíamos, Álvaro, justamente las imágenes ya de las primeras que comparte el Vaticano del cuerpo del Papa Francisco. Ya en el lugar de su reposo, donde además está todo el ritual de las exequias, que son 9 días. Pese a las especificaciones que él dejó, sí lo vemos con esta vestimenta en color rojo y con un rosario entre las manos. Así está. 7:53, vamos a un corte y volvemos.